Nadie como el historiador Jan Meyer ha estudiado, investigado y aportado elementos para que entendamos las relaciones entre los distintos gobiernos de México y la Iglesia Católica. Y con lo sucedido la semana pasada y la anterior en el duelo de declaraciones entre el presidente de la República, la Compañía de Jesús, la Conferencia del Episcopado e inclusive la comunidad judía, pues yo te agradezco mucho, Jan, que podamos platicar. Buenas noches. Buenas noches. No, yo te agradezco tu interés por un asunto efectivamente muy importante, pero que, digamos, tampoco es algo novedoso lo de la violencia, digamos. Bueno, estoy pensando en los ucranianos que están en el día 131 de su resistencia y nosotros, pues desde fines de los años 80 tenemos el problema de la violencia en México, de esa nueva violencia, porque hemos tenido episodios violentos a lo largo de nuestra historia, desde antes de la conquista y la independencia y la intervención francesa, la revolución, todo lo que quieres. Pero ese tipo de violencia, que no sé cómo calificar, iba a decir civil en el sentido de que no es política, no es militar, pero es una violencia incivil, de matar niños, de matar mujeres, de matar, bueno, sacerdotes, que supuestamente eso no se hacía en México. Yo te voy a decir, en el tiempo, mira, la cristiada, en toda la cristiada se mataron unas decenas de sacerdotes. Acuérdate que en julio, agosto de 1936, en el inicio de la guerra de España, en contestación al levantamiento nacionalista que después llamamos franquistas, los anarquistas o no sé quién mataron a 6,000 sacerdotes en 3 semanas. En México no llegaron a 60 en los 3 años de la cristiada. Entonces, incluso el gobierno más anticlerical de la historia de México y que usó una represión férrea contra los cristeros, pues normalmente respetaba a los sacerdotes. Y ahora tenemos ese fenómeno de dos sacerdotes ancianos, que protegen a un moribundo y por eso los matan. ¿Dónde estamos? Y se supone, Jan, según me dijo el investigador Eduardo Guerrero, que en los 10 años recientes suman 107 los sacerdotes asesinados, levantados, martirizados, pero además se da, como ya se supo la semana pasada, inclusive el problema de la extorsión a clérigos para que puedan abrir y realizar sus oficios en los templos, cosa que el presidente López Obrador pone en duda. Pero yo creo que vale la pena, Jan, que nos des tu interpretación de lo que está sucediendo en lo que es la relación entre el jefe del Poder Ejecutivo y pues la orden de la Compañía de Jesús, el Episcopado Mexicano y pues a propósito de esto que parece ser un enfrentamiento como no conozco ningún otro, cuando menos en los últimos 50 años. Hace tiempo que yo leí muchas críticas contra la Iglesia Católica por su silencio total, su abstencionismo, digamos, político, pues, ni análisis, ni comentarios, una discreción absoluta, que algunos podrían encontrar como una cosa positiva y buena, porque a la Iglesia no les toca hacer política, pero que otros, cristianos o no, sí encontraban como una complicidad o demisión o renuncia o cobardía de la Iglesia.
Y hay que recordar, porque eso sí es cierto, hay que recordar que la Iglesia Mexicana Católica Apostólica Romana, y cuando digo la Iglesia estoy hablando no de los millones de fieles, de feligreses, estoy hablando del episcopado y de los sacerdotes, de la Iglesia, digamos, la institución. La institución sí desde un principio simpatizó con López Obrador y más que todos los jesuitas, que incluso de manera abierta expresaron su apoyo y la gran esperanza que despertaba la elección de López Obrador. Es precisamente en la Universidad Iberoamericana, que pertenece a la Compañía de Jesús, donde surgió el movimiento Soy 132 o 133 contra Peña Nieto, recuerdo. Y además, 132. pero además, en particular la Compañía de Jesús, pues bastaría la institución que es el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro para decir que no ha estado callada, compartamos o no sus diagnósticos o su trabajo, por ejemplo, a propósito de los estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Así es. pues no ha dejado de hacer críticas a los gobiernos, pero desde los gobiernos que hoy le dicen neoliberales hasta el actual. Pero este enfrentamiento en que el presidente les dice hipócritas y dice que estuvieron o han estado sirviendo a la oligarquía mexicana, ha extremado realmente, cuando menos en el discurso, las cosas. Y por eso me llama mucho la atención y quise hablar contigo, Jan. Mira, la Compañía de Jesús, no me quiero centrar exclusivamente en la Compañía de Jesús, en la iglesia en general, pero la Compañía de Jesús siempre ha sido en México muy radical. Muy radical desde el siglo XVII como misioneros. Y por cierto, desde el siglo XVII misioneros en la Tarahumara, entre los que ahora llamamos Raramuri. Cuando yo llegué a México se decían Tarahumara, pero bueno, Raramuri. Y te voy a decir una cosa, tan apreciada su labor, que cuando la cristiada, el presidente Calles, dijo que no se tocaba a las misiones jesuitas de la Tarahumara, porque eran indispensables. Ah, eso no lo sabía. Así es. Yo creo Así que es. está consignado en tu obra precisamente La Cristiada, en 3 tomos, que es clave no solo para entender esa primera mitad del siglo XX, sino en realidad la historia de México, porque lo que planteas es en buena medida una como nueva revolución agraria, de algún modo. Eh, Sí, sí. pero en fin, yo no tenía idea de que Calles pues le pone un capelo de protección a la Compañía de Jesús. ¿A qué atribuyes el enfrentamiento actual? Ay, 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 Mira, Perdón, no, ya es que no sé si me permites, no es novedad decir que el presidente de la República no es católico. Él pertenece a una iglesia que les llaman evangélicas, pero no también tengo, dice o habla de los clérigos católicos, pero también de los pastores sí. evangélicos en su retahíla a propósito del asesinato de estos 2 jesuitas en la Tarahumara. ¿A qué lo atribuyes? Mira, yo no sé cuál será la convicción religiosa personal del presidente. Creo recordar un testimonio de un sacerdote de Tabasco que dijo, yo lo conocí de chiquito, fue monaguillo. Bueno, no importa, no importa. El problema de fondo, y eso para un historiador de la historia moderna, que es una historia social, colectiva, y donde no se disminuye el papel de la personalidad en la historia.
y de un hombre único. Dice, no, 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 Napoleón, sí, sí, no somnubila, pero en realidad él está montado sobre una ola masiva, importantísima, y Napoleón no importa. No hubiera vivido, no hubiera sido diferente la historia. No lo creo. Mira, el problema de nuestro presidente es que no soporta la menor crítica. El problema para él, y por eso ha acumulado y ha repetido esas afirmaciones, no quiero decir mentirosas, porque igual no es su intención mentir, pero No, equivocadas, cuando exclama y dice, ¿cómo esos sacerdotes que tenían 40 años en la Tarahumara, que conocen a todo el mundo, pues ellos han de haber sabido perfectamente que el tal jefe de plaza, no me acuerdo cómo se llama, el Chueco, el Mencho, el quién sabe qué, y nunca hicieron nada y no lo denunciaron? Entonces, qué hipocresía. Eso, digamos, ese mal paso que ha dado, porque yo creo que es un gran error político que acaba de cometer, se debe exclusivamente a que tiene la piel muy sensible, no soporta la menor crítica, cuando en un principio fueron bastante moderados. Lo único que dijeron es, invitamos al presidente, digamos, si tú resumes todos los a mensajes dialogar, a dialogar. de la compañía, de los rectores, de la conferencia episcopal, hasta del Papa, y luego una petición que mandó esa organización civil que se llama Nosotros, que dirige Mauricio Merino, una petición al presidente de convocar a una como conferencia nacional para discutir el problema de la inseguridad en México. Bueno, eso Ya, lo tomó como un insulto personal, como un complot una vez más. Jan, vamos a seguir sobre el tema. El tiempo de esta emisión se está agotando. Te pido, por favor, que permanezcas y continuamos la conversación para mañana martes. ¿Sí? Desde luego. Muchas gracias, Jan Meyer. Muchas gracias a ustedes y no se pierda la continuación mañana.